Buen día, en el día de hoy vamos a presentar los siguientes temas: espacios vectoriales lineales, diagonalización ortogonal de matrices simétricas y circuito RC. Las integrantes del grupo son Yasmín Sánchez y quien les habla, Daniela Lozano Villalobos. Diagonalización ortogonal. Una matriz cuadrada A se dice que es ortogonalmente diagonalizable si y solo si existe una matriz P ortogonal y una matriz diagonal D tal que cumpla con la fórmula D es igual a P inversa por A por P. Dado que las columnas de toda matriz de diagonalización están formadas por una base de RdN formada por autovectores, también conocidos como vectores propios, se puede deducir lo siguiente. La matriz cuadrada A es ortogonalmente diagonalizable si y solo si se puede encontrar una base de RdN formada por autovectores ortonormales de A, los cuales compondrán la matriz P de diagonalización. Ejemplo, teniendo en cuenta B, lo primero que vamos a hacer es hallar el polinomio característico. Después, este polinomio característico lo vamos a igualar a 0. Al igualar a 0 vamos a encontrar los valores de x que cumplan con la ecuación. Estos valores van a ser conocidos como valores propios. Los valores propios de b para este caso son x igual a 4, x igual a menos 2 y x igual a menos 2. Teniendo en cuenta esos valores vamos a armar la matriz D, la cual es compuesta por los mismos valores puestos en orden, teniendo en cuenta que los valores están en la diagonal principal de la matriz. Después reemplazamos estos valores en la matriz y hallamos los vectores propios o los autovectores y los acomodamos cada vector en la columna de su respectivo valor propio. Y para comenzar, ¿qué es una resistencia? Es un dispositivo eléctrico el cual tiene la particularidad de oponerse al flujo de corriente. ¿Qué es un condensador? Es un componente electrónico que sirve para almacenar carga y liberarla posteriormente. Los circuitos RC son circuitos eléctricos los cuales están compuestos de una resistencia y un condensador, también llamado capacitor. Los circuitos más simples son los circuitos RC de primer orden, los cuales están compuestos, como ya dije anteriormente, de una resistencia y un condensador. Estos circuitos se pueden usar para filtrar señales alternas, como también bloquear ciertas señales y dejar pasar otras. Los filtros RC más comunes son los filtros de paso alto, los cuales atenúan las frecuencias bajas y solamente deja pasar las frecuencias altas. Debemos tener en cuenta también de que depende del diseño y la aplicación que es el filtro de paso bajo, caracterizado por solamente permitir el paso de frecuencias bajas y atenuar las señales altas. El filtro de banda es el que deja pasar ciertas frecuencias de señales y atenúa las otras. Por último tenemos el filtro de rechazo de banda, también llamado eliminador de banda, el cual al demarcar ciertas frecuencias seleccionadas, las frecuencias seleccionadas las va a rechazar o atenuar y va a dejar pasar las otras. Debemos tener en cuenta también de que los circuitos RC deben de ser lineales e invariantes en el tiempo. A continuación hablaremos de la carga. La tensión parte del tiempo cero hasta que sube a la misma de la fuente, lo que se llama como U máximo. La corriente entra al condensador hasta que ya no puede almacenar más, lo que se llama como equilibrio electrostático. En otras palabras, la tensión llega a ser la misma de la fuente. El tiempo de carga del circuito es proporcional a la magnitud de la resistencia y la capacidad del condensador, lo cual tenemos la fórmula tau es igual a la resistencia por el condensador. Tau es la constante de tiempo, la cual es
en segundos, la resistencia va a ser en ohmios y el condensador va a ser en faradios. El tiempo de carga se mide cuando el condensador se encuentra aproximadamente al 99%, es decir, 5 veces su constante de tiempo. A continuación hablaremos de la respuesta natural. Se tiene un circuito el cual consiste en una resistencia y un condensador cargado. El condensador se descargará su energía almacenada a través de la resistencia. La tensión o diferencia de potencial eléctrico a través del condensador, el cual depende del tiempo, se puede hallar con las leyes de Kirchhoff de la corriente específicamente. ¿Pero qué son las leyes de Kirchhoff? Las leyes de Kirchhoff, enunciadas en 1847 por Gustav Robert Kirchhoff, el cual fue un físico y alemán. Las leyes se trataban de las corrientes y las tensiones en una red eléctrica. La ley de corrientes de Kirchhoff se basa en la conservación de la carga y su suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo debe ser igual a cero, teniendo en cuenta que la carga neta que el nodo no puede conservar ninguna carga neta. Ley de tensión de Kirchhoff. Establece que la suma algebraica de todas las tensiones alrededor de una trayectoria cerrada debe ser igual a cero. Como uno de los casos que tenemos en circuitos RC de primer orden son los circuitos RC sin fuente, lo cual tiene una resistencia a un capacitor y a lo cual le va a fluir una corriente que pasa por la resistencia y otra por el condensador. Por lo tanto, se tiene la fórmula de la corriente de la resistencia más la corriente del capacitor es igual a cero. Por lo tanto, tenemos que V por R más el capacitor. Entonces, para hallar las corrientes de I de la resistencia, tenemos que el voltaje por la resistencia más la capacitancia del diferencial del voltaje por el tiempo igual a cero. Siguiendo con la línea del despeje, tenemos que vamos a dejar las derivadas a un lado y vamos a pasar al otro lado lo del voltaje por resistencia, que quedaría multiplicando con el capacitor. Pasaríamos a la integral definida de B de t y B sub 0 a cada lado de la ecuación. Al hallar la integral de los anteriores, llegamos a la conclusión que es logaritmo de B de t sobre B sub 0 igual a menos 1 sobre RC por t. Para hacer el despeje respectivo, vamos todo eso elevarlo, colocar como base E y todo eso elevarlo para poder hacer el despeje por leyes de logaritmos, los cuales despejamos con Euler. Por lo tanto, llegamos a B de t sobre B sub 0 va a ser igual a Euler elevado a la menos t sobre RC, teniendo como resultado B sub t es igual a B sub 0 de Euler elevado a la menos t sobre RC.